Imagina amar a alguien con todo tu corazón, confiar plenamente en él y construir su vida juntos, solo para que de repente se descubra un secreto devastador. El hombre al que llamabas tu esposo no es solo tuyo. Tiene otra esposa e hijos en un país lejano, una familia oculta que abandonó hace años. Esta no es solo una historia de traición, es la cruda e intensa lucha interior de una joven atrapada en la maraña del amor, el deber cultural y decisiones desgarradoras. Un secreto que le impusieron de niño, casado a los 7 años siguiendo una tradición que jamás pudo rechazar. Un vínculo que lo atormenta a él y a quienes lo rodean. Observa su viaje emocional a través de la conmoción, las lágrimas y la confrontación mientras se enfrenta al hombre que una vez idolatró. Siente el peso de decisiones imposibles, perdonar o dejar ir. Esta historia va más allá de la infidelidad. Trata sobre resiliencia, sanación y cómo recuperarse del dolor más profundo. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, vivamos juntos esta poderosa historia. Nunca imaginó que el hombre que amaba, el hombre en quien confiaba su corazón, su futuro, su alma, pudiera vivir una vida secreta tan profundamente distinta a la que conocía. Durante 4 años, creyó en sus palabras, apreció su presencia y formó una familia con él. Pero entonces, un mensaje inesperado rompió esa ilusión para siempre. Todo empezó como un rumor en redes sociales. Un desconocido la contactó con una acusación impactante. Su esposo tenía otra esposa y 2 hijos de los que nunca supo nada, escondidos en un país lejano. Al principio, lo descartó como una broma cruel, una invención. Pero llegaron las fotos, recientes, inconfundibles y devastadoramente reales, que mostraban a su esposo en momentos tiernos con otra mujer y sus hijos. Su mundo se derrumbó en un instante. Los días siguientes fueron un torbellino de incredulidad, angustia y una traición cruda y dolorosa. Repasó cada momento compartido, cada promesa hecha, buscando desesperadamente señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Cómo podía llevar una doble vida? ¿Cómo podía mantener una fachada de dulzura y encanto mientras vivía semejante mentira? Su mente se debatía entre la negación y la aplastante realidad que la asaltaba. Entre lágrimas y conmoción, lo confrontó. Su confesión se derramó entre sollozos entrecortados. Sí, era verdad. Había otro matrimonio, una familia que había mantenido oculta, un secreto ligado a un matrimonio concertado de su infancia. El cruel giro del destino que lo unió de niño a una mujer elegida por familias, no por corazones. Pero incluso en esta revelación, las contradicciones son evidentes. Afirmó que el matrimonio no era legal, solo una ceremonia, una cadena forjada antes de que él pudiera siquiera comprenderla. Dijo que esta otra vida era un deber, no amor, y que la mujer conocía y aceptaba el acuerdo. Y ahora, con fría pragmatismo, esperaba que ella lo aceptara y que ayudara económicamente a esta otra familia. Su dolor se profundizó, una compleja red de emociones que entrelazaba ira, tristeza, confusión y una reticente sensación de responsabilidad. El hombre que creía conocer era esquivo, dividido entre el amor y la obligación, la honestidad y el engaño. Aún así, bajo su angustia, comenzó a crecer una feroz resiliencia. No se trataba solo de ser traicionada, se trataba de reclamar la verdad en un mundo trastocado. Mientras se retiraba a casa de su madre, lidiando con nuevas realidades y viejos sueños destrozados, el efecto dominó trascendió su matrimonio. Amigos le ofrecieron palabras de consuelo y advertencias contundentes, desconocidos en Internet debatieron acaloradamente, y su propia familia se esforzó por comprender la complejidad de su dolor. Pero más allá del sufrimiento inmediato, surgían preguntas. ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando los cimientos están quebrados? ¿Qué significa el amor cuando se han dicho tantas mentiras? Y lo más doloroso, ¿qué le depara el futuro a la familia ahora fracturada en dos? La historia no termina aquí. A continuación, profundizaremos en las cadenas culturales y familiares que unen a su esposo, un pasado marcado por la tradición, el sacrificio y las duras realidades que van más allá del amor. Conoceremos a la otra mujer, a sus hijos y exploraremos las raíces enmarañadas de un matrimonio forzado por el deber, no por el deseo. Quédese con nosotros mientras desarrollamos el próximo capítulo de esta saga emocional, donde cada verdad descubierta trae nuevos desafíos y cada decisión lleva el peso de corazones entrelazados. Cuando la verdad finalmente brotó de sus labios temblorosos, fue como oír como una herida se abría más. Una confesión impregnada de dolor, arrepentimiento y los lazos de un pasado del que ninguno de los dos podía escapar del todo. Habló de un matrimonio que comenzó mucho antes de que se conocieran.
Un matrimonio concertado cuando él era apenas un niño, de solo 7 años, forjado no por el amor, sino por el deber familiar y una antigua tradición. Intentó explicar el peso insoportable que había cargado toda su vida, un vínculo sellado por promesas ajenas, mucho antes de comprender el verdadero significado del matrimonio. La esposa en su tierra natal no era alguien que él hubiera elegido ni amado. Era una unión impuesta por razones que escapaban a su control, un lazo ceremonial destinado a conectar familias, no corazones. Sin embargo, aquí estaba la contradicción más profunda. Aunque afirmaba que este matrimonio nunca fue legal, sino meramente simbólico, había creado vidas reales, 2 niños, sus hijos, y una mujer que, según él, conocía su otra vida y apoyaba la situación. El acuerdo parecía un frágil equilibrio entre la obligación y el deseo, un secreto precario que separaba mundos pero los unía. Mientras hablaba, se veía al hombre debatiéndose entre la honestidad y el instinto de supervivencia, un hombre atormentado por un pasado que nunca eligió, pero responsable del dolor que le causó. Sus ojos reflejaban una mezcla de remordimiento genuino y miedo, remordimiento por haber engañado a la mujer que amaba y miedo de perder todo lo que habían construido. Pero sus palabras desataron en ella una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, empatía. Una hija obligada a casarse, privada de autonomía, atrapada en las expectativas culturales. Por otro, una abrumadora sensación de traición e ira. El marido en quien confiaba le había ocultado esta doble vida. Había esperado que ella pagara el precio, tanto en amor como en dinero. A su alrededor, las voces periféricas comenzaron a crecer. Su madre, tranquilizadora pero cautelosa, advirtió sobre las consecuencias legales y las cicatrices emocionales. Su mejor amiga se preguntaba si era posible el perdón cuando la confianza estaba tan profundamente fracturada. Mientras tanto, fragmentos de su tierra natal entraron en la historia, parientes lejanos y ancianos de la comunidad cuyas opiniones, arraigadas en la tradición, influyeron considerablemente en sus decisiones. La intensidad de estos conflictos iluminó la enorme brecha cultural entre sus mundos. El choque entre los ideales occidentales de la elección individual y las rígidas y vinculantes costumbres del matrimonio concertado y el deber familiar en su tierra natal. Esto fue más que una traición personal. Fue el choque de 2 vidas moldeadas por valores e historias muy diferentes. Atrapada en esta tormenta, lidió con la creciente comprensión del dolor de él y su propia devastación. ¿Era él una víctima o un cómplice voluntario de este engaño? ¿Podría sobrevivir el amor cuando se construía sobre cimientos ocultos y lealtades forzadas? A medida que sus conversaciones se dirigían al futuro, la situación se intensificaba. Declaró su intención de romper con la otra mujer y su familia, pero le pidió que asumiera la carga financiera para asegurar que su arreglo no se desmoronara. Un cruel pragmatismo que redujo el romance a frías transacciones y obligaciones. En su corazón, la batalla se desataba, entre la empatía por un hombre atrapado por la cultura y las circunstancias, y el intenso deseo de honestidad, respeto y verdad en su propio matrimonio. El resplandor del amor que una vez pareció tan brillante titilaba con incertidumbre contra las sombras de la traición y el deber. Pero su historia estaba lejos de terminar. Al cerrar este capítulo, la dejamos en la encrucijada del perdón y el empoderamiento. ¿Qué camino elegirá? ¿Y qué le costará? A continuación, nos adentraremos en las complejas capas de expectativas culturales y realidad legal, explorando cómo estas fuerzas moldean el pasado de su esposo y el futuro de la familia, exponiendo los desafíos de reconciliar 2 mundos destrozados por secretos. Quédese con nosotros mientras la saga emocional continúa desarrollándose, donde cada respuesta conduce a preguntas más profundas y cada lección da forma a una frágil esperanza de curación. En el tranquilo santuario del hogar materno, lejos de la vida fragmentada que una vez conoció, enfrentó la batalla más angustiosa de todas, no con nadie más, sino dentro de su propio corazón y mente. La verdad había destrozado su mundo, pero ahora los fragmentos yacían al descubierto ante ella, obligándola a asumir una responsabilidad que jamás imaginó. Cada noche era una tempestad de emociones. Olas de traición la azotaban, punzando con la crudeza del engaño. El hombre que amaba, el padre de su hijo, el hombre que le prometió un para siempre, había ocultado un secreto tan inmenso que amenazaba con ahogar a toda su familia. La inocencia de sus primeros años juntos, las risas compartidas, los sueños forjados, todo parecía ahora frágiles mentiras. Pero bajo la furia y la angustia iniciales se escondía una profunda y compleja confusión. ¿Cómo podía reconciliar la imagen del dulce y devoto esposo que conocía con el hombre capaz de semejante engaño?
Era realmente una víctima de las circunstancias, atado por una promesa de la infancia, o había elegido esta duplicidad desde el principio. Las líneas se difuminaban mientras su mente buscaba desesperadamente respuestas que parecían a la vez reveladoras y evasivas. Sus días se convirtieron en un péndulo que oscilaba entre la desesperación y una esperanza reticente. Se cuestionaba su autoestima. ¿Acaso no era suficiente? ¿Había sido ingenuo al confiar tan completamente? Y, sin embargo, el amor que sentía por él, por su hijo, la ataba a la dolorosa esperanza de que tal vez el perdón, y una salida, fuera posible. En esos momentos más oscuros, no estaba sola. Su madre, un pilar de silenciosa fortaleza, estuvo a su lado ofreciéndole palabras de consuelo impregnadas de sabiduría, animándola a protegerse, pero también recordándole el poder que tenía sobre su propio futuro. Sus amigos más cercanos se convirtieron en un refugio, sirviéndoles de caja de resonancia para las lágrimas, los miedos y los temores disfrazados de ira. También la desafiaron, preguntándose si la reconciliación era realmente lo mejor para ella o si corría el riesgo de sufrir más daños. El propio esposo oscilaba entre el remordimiento y la desesperación. Sus mensajes imploraban comprensión, prometían un cambio, prometían romper todo vínculo con la otra familia si ella se quedaba. Sin embargo, la carga financiera que le imponía amenazaba con aplastar cualquier esperanza incipiente. El dinero enviado a una familia a la que nunca había conocido, para una unión a la que nunca había dado su consentimiento, se convirtió en un símbolo del precio del silencio, un precio que no estaba segura de estar dispuesta a pagar. En medio de esta vorágine emocional, una sombra se cernía sobre su hijo. El niño inocente atrapado entre dos mundos, dos familias, dos realidades. ¿Cómo moldearía esta verdad fracturada su futuro? ¿Lo comprendería al crecer? ¿Se convertirían los hermanos que nunca conoció en extraños o familiares? Estas preguntas la atormentaban, impulsando su deseo de no dejar que el dolor definiera el legado de su familia. Mientras lidiaba con estas abrumadoras contradicciones, algo comenzó a despertar en su interior. Una férrea determinación no solo de sobrevivir, sino de recuperar su dignidad, su voz y la narrativa de su propia vida. El crecimiento se sembró en la tierra del desamor, un lento y doloroso florecimiento hacia la aceptación, el empoderamiento y la claridad. Pero el camino por delante era incierto, plagado de laberintos legales, complejidades culturales y campos emocionales minados. ¿Podría el amor perdurar más allá de la traición? ¿Habría alguna manera de reconstruir la confianza y forjar una nueva verdad familiar que honrara todas sus partes fracturadas? En el próximo capítulo, exploraremos las perspectivas de quienes los rodean, las voces divergentes de la comunidad, los expertos legales que opinan sobre las leyes matrimoniales y migratorias, y el apoyo psicológico que buscan en momentos de angustia. Juntos, estas fuerzas externas iluminarán las difíciles decisiones que deben tomarse cuando el dolor privado se convierte en una batalla pública. Quédese con nosotros mientras se desarrolla este conmovedor viaje, donde cada lección conlleva consecuencias, cada secreto tiene peso y cada momento está cargado de esperanza de sanación más allá del dolor. A medida que su historia se extendía más allá de las paredes de su hogar, las reacciones llegaban de todos lados. Amigos, familiares, desconocidos en línea e incluso expertos legales, cada uno aportando su propia voz a la compleja red de emociones y realidades que enfrentaba. La respuesta de la comunidad no fue solo compasión, fue una oleada de juicios, consejos y un intenso debate, que reflejaba la naturaleza multifacética de las relaciones polígamas y el choque cultural. Muchas voces hicieron eco de duras advertencias, que la habían engañado no solo en el amor, sino también en la legalidad. Términos como fraude y bigamia surgieron, subrayando cómo el velo del secreto se extendía mucho más allá de la traición emocional y abarcaba posibles leyes penales y migratorias. Algunos la instaron a emprender acciones legales inmediatas, destacando cómo casarse con alguien ya casado, incluso si el matrimonio anterior fue concertado décadas atrás, podría socavar sus derechos, invalidar el matrimonio y afectar su futuro y el de su hijo en este país. La amenaza de perder la residencia o enfrentar complicaciones migratorias se convirtió en una dura realidad. Pero otros advirtieron sobre los matices. Señalaron la complejidad cultural. Los matrimonios concertados, especialmente los que se forman durante la infancia, a menudo se encuentran en zonas grises legales, sobre todo al ser adaptados a los marcos legales occidentales. Los ancianos de la comunidad,
Los líderes religiosos y las tradiciones culturales influyeron considerablemente en las decisiones de las familias que aún vivían parcialmente en la sociedad del país de origen del esposo. La propia definición de matrimonio, deber y amor parecía fragmentada bajo estas perspectivas contradictorias. El impacto emocional que sufrían las mujeres atrapadas en estas redes polígamas quedó al descubierto. Muchas compartieron historias de soledad, celos y angustia mental similares a las suyas, un estrés que las oprimía como un peso, a veces llevando a las mujeres al aislamiento o la depresión. Una amiga le contó sobre una prima atrapada en una situación similar, que luchaba por encontrar la paz mientras lidiaba con las exigencias de varios hogares, las expectativas sociales y el dolor de una lealtad dividida. Gracias a esto, su madre se convirtió en su punto de apoyo, investigando incansablemente a abogados de derecho familiar y contactando con defensores que comprendían la intersección de la inmigración, el derecho familiar y la tradición cultural. Se reunieron con consejeros expertos en la recuperación de traumas por traiciones complejas, expertos que la animaron a recuperar el control de su vida, incluso mientras las dudas la abrumaban. La comunidad del esposo en su país de origen envió señales contradictorias, algunos a la defensiva, otros indiferentes, otros con una silenciosa condena. Su exesposa, según se informa, aceptó el acuerdo, ya sea por resignación, supervivencia u obligación cultural, lo que añadió capas de ambigüedad moral a la historia. Esto planteó preguntas inquietantes. ¿Se trató de una alianza de conveniencia o de colusión? ¿Y cómo afectaría esto al futuro de los niños y a las relaciones entre las familias? En su interior, la guerra emocional se intensificó, desde la amargura de la exposición pública hasta las agonías privadas. Las amenazas legales intensificaron el miedo a perder su matrimonio, la estabilidad de su hijo y su propia identidad. Sin embargo, el consejo que recibió también le infundió fuerza. Aprendió que la ley podía ser un escudo, una herramienta para combatir el fraude y defender sus derechos. Vio destellos de un futuro donde la verdad, y no el silencio, podría reinar. Pero el camino que le aguardaba no era solo legal, sino profundamente personal. ¿Podría navegar por este laberinto de cultura, ley y dolor sin perderse a sí misma? ¿Podría encontrar justicia sin sacrificar el perdón? ¿Podrían las familias fracturadas recomponerse? Mientras estas difíciles preguntas persistían, la historia avanzaba. A continuación, profundizaremos en su lucha interna. El dolor y el crecimiento de una mujer que elige el camino que debe recorrer sola o, posiblemente, con una coexistencia reticente. Conoceremos al hijo atrapado en medio de dos mundos y exploraremos cómo la confianza rota puede dar paso a una nueva fortaleza. Quédese con nosotros mientras la saga se desarrolla en el crudo terreno emocional de la elección, la supervivencia y la búsqueda de la paz más allá de la traición. En medio de la tormenta de traición y agitación personal, se fraguó otra batalla, no solo dentro de un matrimonio fracturado, sino entre dos hermanas enfrascadas en una dolorosa lucha por el reconocimiento, el amor y la atención familiar. La hermana menor, antes distante y eclipsada, irrumpió repentinamente en escena con un compromiso y planes de boda tan rápidos y audaces que parecían un rayo que amenazaba con eclipsar todo lo que su hermana mayor había soñado. Durante años, la hermana mayor había lidiado con la sensación de invisibilidad, un papel secundario frente a la niña mimada de la familia. Su relación era un puente frágil, reconstruido tras las heridas de la infancia, la terapia y la sanación compartida. Creía que su hermana era su confidente más íntima, su mejor amiga. Pero esa frágil confianza se hizo añicos cuando la hermana menor anunció su compromiso tras solo 6 meses de noviazgo, apenas unas semanas antes de la tan esperada boda de la mayor. El momento no fue casualidad. Fue una declaración clara y contundente. Este también es mi momento. Sin embargo, la promesa que se hizo, de permitir que la hermana mayor tuviera su año especial, sin competencia, se rompió, y con ella, el vínculo entre ellas se tensó bajo el peso de los celos, el dolor y las acusaciones silenciosas. En medio del conflicto emocional, se encontraban sus padres, una fuerza invisible pero poderosa, profundamente comprometidos con el apasionado romance de la hermana menor. Sus esperanzas parecían menos puestas en la felicidad de la hermana, y más en el yerno que encajaba con su imagen soñada. Un hombre tan diferente de la pareja de la hermana mayor, lo que intensificaba sus sentimientos de aislamiento y traición. La hermana mayor sintió que la invisibilidad se intensificaba. Sus sueños se veían truncados, su dolor se minimizaba, mientras las conversaciones familiares bullían con planes de boda que apenas incluían sus sentimientos. La presión se convertía en un crescendo sofocante de llamadas,
mensajes y momentos robados, palabras que pretendían tranquilizar, pero que a menudo herían más profundamente. No te preocupes, no se trata de ti, solo alégrate por mí. Frases que pretendían calmar, pero que, en cambio, ahondaban el resentimiento y el dolor. Sus mejores amigos y aliados de confianza la observaban impotentes mientras se debatía entre el deseo de celebrar la felicidad de su hermana y proteger su propio corazón. Las conversaciones nocturnas se sucedían, mientras las lágrimas caían sobre una hermandad fracturada donde el amor y la rivalidad se entrelazaban peligrosamente. Sin embargo, bajo estas heridas abiertas se escondía la historia llena de matices de dos mujeres, cada una luchando por reclamar su lugar en una familia y una vida que a menudo se sentían injustamente divididas. El viaje de la hermana mayor no se trató solo de una pérdida, sino de recuperar su voz, su alegría y establecer límites que honraran sus sentimientos sin romper los lazos de sangre. A medida que se acercaban las fechas de la boda, la tensión se abría paso entre las sonrisas educadas en las reuniones familiares. El miedo a nuevas acusaciones, al sabotaje o a un desamor acechaba. La confianza, antes frágil, ahora pendía de un hilo. ¿Podría el perdón reparar lo que los celos habían desgastado? ¿Podrían las hermanas que una vez fueron inseparables encontrar de nuevo puntos en común? En medio de esta vorágine emocional, la hermana mayor se enfrentó a otra elección. Retirarse a la soledad o enfrentar con valentía las emociones enredadas y las lealtades fracturadas que definían a su familia. Pero esta historia está lejos de terminar. A continuación, regresaremos al corazón de la familia, explorando la sanación y la esperanza que surgen al aceptar verdades dolorosas y la posibilidad de reconstruir no solo un matrimonio, sino también una familia fracturada por secretos y rivalidades. Veremos cómo la resiliencia y el amor se entrelazan en la búsqueda de la paz y la pertenencia. Quédense con nosotros mientras continuamos esta saga profundamente personal y conmovedora, donde cada relación se pone a prueba, cada vínculo se cuestiona y cada corazón tiene la oportunidad de sanar. Tras la tormenta de traición, confusión y desamor, comienza un nuevo capítulo, no marcado por la devastación, sino por la frágil chispa de la esperanza y el arduo camino hacia la sanación. En los momentos de tranquilidad, lejos del caos, comienza a reconstruirse pieza por pieza, aprendiendo que la recuperación no es lineal, sino un valiente acto de fe en el futuro. Su camino no es solitario. La rodean pilares vitales. Su madre, firme y constante, sigue siendo un pilar de consuelo y fortaleza, recordándole que sus decisiones no la definen. Sus amigos cercanos la acompañan no solo como compañeros, sino como firmes defensores de su bienestar, animándola a priorizar sus propias necesidades y las de su hijo. Las sesiones de terapia se convierten en un espacio sagrado, donde las lágrimas fluyen libremente, donde la mezcla caótica de ira, dolor y confusión se enfrenta con una guía compasiva. Aquí, confronta las profundidades de su dolor, reconstruye la confianza fracturada y comienza a cultivar una autoestima empañada por años de decepción. Cada paso adelante es un esfuerzo, marcado por reveses y avances, pero siempre en camino hacia el empoderamiento. En este proceso, la presencia de su hijo es a la vez desgarradora y sanadora. Contempla el legado que quiere dejarle, un legado no de traición y de familias divididas, sino de resiliencia, honestidad y amor inquebrantable. La idea de establecer una relación entre su hijo y sus medio hermanos, a pesar del dolor, refleja una profunda capacidad de perdón y la esperanza de que sus vidas puedan entrelazarse con bondad en lugar de conflicto. Mientras tanto, el esposo se desvanece en la periferia. Sus promesas de cambio ahora se ven sopesadas por la realidad. La decisión de apoyar económicamente a la otra familia, antes aceptada a regañadientes, se convierte en un símbolo de compleja responsabilidad, más que de traición. Ella negocia los límites en torno a esta necesidad, recuperando el control donde puede, en medio de circunstancias que en gran medida escapan a su elección. Su historia repercute en las vidas de quienes la rodean. Sus amigos comparten sus propias historias de supervivencia y crecimiento, tejiendo un tapiz de fuerza colectiva. Su madre defiende discretamente sus derechos, explorando vías legales cuando la esperanza por sí sola no basta. Aún quedan cicatrices emocionales, pero se atenúan al saber que es posible sanar. Mientras se reconstruye, abraza una nueva claridad. La confianza debe ganarse, el amor debe ser genuino y su voz no debe ser silenciada por el miedo ni la culpa. El camino que le espera es incierto, pero ya no es sombrío. Está lleno de posibilidades de renovación y autodescubrimiento. Esta no es solo una historia de traición.
Es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para levantarse después de las caídas más oscuras, para recuperar la alegría donde antes había dolor y para redefinir el verdadero significado de la familia. Quédense con nosotros mientras esta saga profundamente conmovedora llega a su fin. No con un final, sino con la promesa de nuevos comienzos, una fortaleza profunda y el poder irreprimible de la esperanza. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Agradecemos mucho su apoyo y esperamos que la historia les haya resultado interesante. Si este contenido les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, compartirlo y suscribirse para ayudarnos a crecer. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Nos guían para mejorar y ofrecerles historias aún mejores. Esperamos conocer sus opiniones y continuar este camino juntos. Gracias de nuevo por acompañarnos.